Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a Valdefresno, a Sobarriba. Un día más con un motivo muy justificado para que estemos todos juntos y además así, como nos dijo el profesor Paco Flecha, en corro. En fila no sabemos estar. En corro estamos y para recordar a uno de los más grandes del corro. Tenemos a representantes del ayuntamiento, creo que el alcalde es el que puede dar la bienvenida a todos. José. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y como siempre bienvenidos a la Sobarriba. Esta semana cultural que lo vamos a organizar en 2 semanas, en esta semana, pues como siempre yo creo que nuestra vinculación, la Sobarriba con la lucha leonesa, pues siempre tiene que estar reflejado en esta llamada Semana Cultural, pero bueno, en todo el año, tanto las actividades en los corros. Y bueno, este año yo creo que es especial, es un reconocimiento a Emiliano Molinero Carvajosa, porque haría 100 años de su nacimiento. Y bueno, yo creo que Emiliano, como todos los hermanos y todos los luchadores, era algo especial, pero aparte de buen luchador y que representaba a la Sobarriba, pues era un amigo que es verdad que al final, pues como ha pasado en la pandemia, no sé si fue la pandemia o le tocaba ya, pues le perdimos. Y bueno, también quiero hacer una mención especial a Jorge Iglesias, que como sabéis es del club de lucha de la Sobarriba, que pues mala suerte, lo tendría ahí, pero era uno de los luchadores que empezó de pequeñín en el club de la Sobarriba, en la escuela, y bueno, en la fatalidad de perder un chaval que empezó aquí, buena persona, pero sobre todo la edad que tenía. Por eso os quiero dar las gracias, quiero daros las gracias también a David, director de la Crónica de León, a Antonio, que siempre es el profesor de ceremonias, y también, quiero decirlo, el promotor de este homenaje a Emiliano, y al amigo Full, que yo creo que ha hecho muchas horas aquí en la casa, agradecido, y es uno de los periodistas, no uno, el que más sabe de lucha leonesa. Muchas gracias y os dejo con Antonio para que inicie la jornada. Gracias, José, y lo dicho, gracias a todos vosotros por estar aquí. Hay sillas ahí, no os quedéis de pie, que ha venido hasta gente que lucha por los roteros. A ver, Nacho, hay silla, vamos. Y ahí tenemos a la Águila Rubia, que tiene que venir aquí adelante. Tenemos a Ángel Rivero, presidente de la Federación. Yo no sé si Ángel también quiere decir algo. Bueno, pues, muchas gracias. Vamos a pedirle a la Águila Rubia que se acerque un poco más, porque tiene algún protagonismo muy destacado con los molineros. Él me decía, yo con el que mejor me llevaba era con Patricio, tenía más relación con Patricio. Pero en esas páginas sacadas de biblioteca que veis por ahí, veréis que hay una circunstancia que se dio en la vida, en el hacer de Emiliano, que le llevó a que estuviera bajo las órdenes de la Águila Rubia, haciendo de árbitro en la lucha leonesa. Y ahí era entonces el responsable del colegio arbitral, Frumencio. Muchas gracias, Frumencio. A 89 años, el 4 de octubre, y aquí le tenemos. Enhorabuena. La historia de este homenaje, de este reconocimiento, de este recuerdo, es un pequeño milagro. Es una cosa de estas que pasa, yo imagino que desde ahí arriba, Castor, que era el que mejor sabía hacerlo, lo veremos luego, o alguien de ellos hizo un guiño. Como el que hace esa imagen que publicamos, cuando la vio la nieta de Castor, cuando la vio, fue la primera vez que se la mandó, dije, ¡ay, qué joven estaba ahí Emiliano, ¿no? La imagen está retocada con un programa de inteligencia artificial. Y yo no sé por qué el puñetero programa hizo un guiño y cambió un ojo al personaje.
yo creo que ahí están unidos más que uno de los molineros, en esa cosa. Creo que sí. Pues ese guiño me lo hicieron desde arriba y me dijeron, este año debía ser cuando se cumplieron los 100 de uno de los de Carvajosa, uno de los molineros. Yo no sé por qué, fue así un fogonazo y tal, y empecé a preguntar ya en primavera, y hubo un buen amigo, un molinero, ¿no? Un luchador de Barrillos, una gran persona, que está haciendo un profundo estudio de toda la genealogía de esa zona. De Juvenio lo tiene todo, se pasa horas y horas en el archivo del obispado, y tiene incluso, no ha venido todavía, me parece que no ha llegado por aquí, no ha llegado, bueno, pero a ver si llega yo, y que él pueda contar también algo. Encontró, incluso lo vais a ver ahora, encontró en, vamos a ver, pasan las páginas, ahí, encontró en el libro de bautizados que se conserva allí en Barrillos de Cugüeño, diócesis y provincia de León, como el párroco de entonces decía que a 14 de junio de 1900 se pidió 23, yo, don Heriberto Castón, párroco de la iglesia parroquial de Santas Justa y Rufina, bauticé solemnemente a un niño que había nacido el día 9 de ese mes, decíamos, de julio de 1923, que había nacido a las 11 de la mañana, hijo legítimo de Patricio Álvarez Martínez, natural de Puente Almuey, y de Luteria Robles, natural de este de Barrillos, y vecinos de Las Salas. Es de oficio molinero y casados en esta parroquia de Barrillos, siendo sus abuelos paternos Emiliano Álvarez, natural de Quintana de la Vega, y Josefa Martínez, natural de Oza de la Vega, los dos de Palencia, vecinos de Barrillos. Maternos, Castro, pone Castro, no sé si había Castro o Castor, o es cierto que fuera Castro, como está aquí, Castro Robles, natural de Barrillos, y Serafina Arenes, natural de Valdehuesa y vecinos de Barrillos. Lo ha contado Full, se ha contado muchas veces, la vida de molineros, él lo contará mejor después. La vida de molineros obligaba al desplazamiento, era una cierta transhumancia de los molineros, y casualmente, pues esos molineros de Las Salas dieron origen a una familia arraigada en Carvajosa, que es nuestra familia de los molineros. Pero como veis, donde nacieron, aquello que contaba Castro cuando en un corro salió su padrino a decir ¡viva los cojones del luchador de la Sobarriba! Salió el padrino a decir, ¿de la Sobarriba? Sí, de la Ribera, dijo el Casano, de la Ribera, y por otro, de la Ribera, sí, en Las Salas le bauticé yo. Tenían patria donde daba la ocasión de trabajar. Esa vida de molineros, ¿quién la contó grande para la lucha? Pues la contó Labraña. Y Labraña nos ha vuelto a regalar la presencia aquí de Sanjo, y él tiene ahora la palabra y la música y la canción, el canto de ese romance de los molineros de Carvajosa que formó parte del disco que en su día editaron. Vamos a darle un aplauso a Sanjo, agradecerle que haya hecho un esfuerzo grande, dejando algo de lo mejor, que es a sus nietinas, dejándolas en casina a las nietinas, que dice que están empezando a andar, o sea que imaginaos cómo están. Y él ha venido, como lo hizo cuando hicimos también el centenario, el homenaje a Tino, al mutilado de Padilla, hizo también Sanjo, recordarnos esa grandeza de los molineros con su romance, con el romance de la Labraña. Bueno, antes de... a ver si se oye bien, ¿no? Quería decir que yo esta historia de los molineros, pues me pareció que tenía una alegría, tenía algo, no sé, como me imaginaba yo en los molinos, cuando iba la gente allá a moler, cantaban, bailaban, había que pasar mucho rato entretenidos, a veces de día, a veces de noche, y se preparaban verdaderas fiestas, alegrías. Mi bisabuelo, por cierto, fue molinero, y a mí me llegaban historias de ese tipo, ¿no? Cuando me enteré de esta saga de molineros de Carvajosa, lo que vi es la alegría de la jota. Dentro de los cantes tradicionales de nuestra tierra, la más alegre es la jota, y así se la apliqué. Ahora, pues ya estoy aquí yo solo, y me gusta acompañarme con el rabel, porque es un instrumento muy íntimo,
parece que está diseñado para tocar así en las cocinas, al lado de los cacharros, y para cantar romances. Entonces voy a intentar, porque es la primera vez que lo canto. De hecho, no lo había tocado con el Ravel nunca hasta hoy. Y digo hasta hoy porque pensé que no iba a poder venir, pero cuando vi que se me arreglaba, digo, venga, vamos a prepararlo y vamos a cantarlo. Salga bien o salga regular. Allá vamos. Si llegas a Carvajosa, no te marches de este pueblo, sin pasar por el molino a ver a los molineros. Son mofetones conmigo, valerosos y despiertos, con
Voy a comentaros un poquito de lo que hay en esta exposición que va a permanecer durante la Semana Cultural y que de alguna manera va a tener continuidad. Os voy a comentar algo de ello antes de que intervengan los dos compañeros de mesa, que seguro que tienen cosas más interesantes que yo pueda deciros. Pero para comentar un poco lo que hay en esas fotografías y para aumentar el valor, contamos también con algunas cosas que han traído. Ahí al frente están miembros de la familia, los marineros, les damos las gracias a ellos también por estar aquí. Y hablando con Begoña me dijo, yo, en la familia tenemos alguna cocina que podemos llevar. Creo que las tenemos y podemos traer ahora a la mesa. Sí, traemos a la mesa esas cosas. Ahora. No sé qué le pasa a la megafonía, se nos va. Ahí, sí, bien. Bueno, hay algunas cosas que nos van a servir para añadir valor a las fotografías de la exposición, como os decía, y para que esté presente de la mejor manera la memoria de los molineros y, en su caso, la de uno de ellos, la del primogénito, la de Emiliano. Aunque esa copa, os lo va a decir ahora mismo Begoña, no es precisamente de Emiliano. Bueno, no lucho, pero como si luchara. Bueno. Nada. Es que esto no funciona mucho. Esto es importante. Bueno, tú misma. Pero yo es que no lo sé explicar muy bien. Yo, bueno, era pequeña y yo no prestaba mucha atención a estas cosas. Pero él decía que había trofeos, que lo bueno que tenían no era que tenían una copa en cada corro. Lo bonito era que ganaras 5 años, o 2 años, o 3 años, y aunque hubiera uno por el medio que ganara también, te diera la copa a ti. Y aquí abajo, en esta que solo hay 2, la otra era mayor y no la he traído, pues viene el nombre de campeones seguidos, una serie de años, luego lo ves tú mejor, porque yo a ellos no los conocía, y mi padre ganó pues los 2 últimos, el 51 y el siguiente. Y bueno, pues son trofeos que hemos guardado, aunque no valen mucho, pero sirven aunque solo sea para esto. Y esto es de un cinto que suponemos que era suyo porque ha estado en casa siempre, es otro tipo de trofeo, solo hay este, y este es más antiguo, yo lo veo muy bien, mira, me parece que es del año 40 y... algo, no sé, por ahí. Está muy dibujado, son muy bonitos. Sí, 1943. Séptimo Corro Provincial, 1943. que mi padre sería joven. En 43, los corros recuperados después de la guerra. Uno de los primeros provinciales después de la guerra. Y aquí yo creo que, bueno, si lees tú los nombres, uno era Tino, el homenaje de Tino, él sí asistió, que fue creo que el primero que se hizo de luchadores, y él, bueno, pues le gustó mucho. Y a Emiliano le encantaría también que si estuviera. Bueno, no puede estar. Pero no pierdas, que es uno de los más importantes. ¿Ese? No, está muy usado, por eso está estropeado. Pues muchas gracias, Begoña. Un aplauso. La copa grande es de aquellos corros que al bueno de Felipe León le gustaba apuntarlos como provinciales, eran los del movimiento. Cuando se lo decía yo a Begoña, cuando hablábamos de él, decía Begoña, el movimiento, sí, aquellos lo pone ahí. corros del movimiento, los del 18 de julio. Entonces, son esos que se discutía si eran o no eran los que tenían rango de provinciales o tal, pero todo un campeón. Y como decía Begoña, vinculando en el mismo trofeo a gente como Tino, como Castro y alguno más que está ahí. Y luego hay otra copa pequeñina, más pequeña, que nos dio la foto primero y luego pues, ha tenido la generosidad de traerla hasta aquí también, Clemente Padre. La foto está ahí atrás, pero la copa la tiene Clemente y le pedimos que la traiga. Pues me hizo, hola, me hizo con ella un sobrino del comisario Alcárcel, que es uno que sale en los vídeos, que le engañaron, no sé qué, que se quedó con el recorte del periódico cuando Emiliano estuvo en Canarias y que había hecho muy buen papel y que se quedaron con el recorte y se lo dice, Dios, saca mucho dinero, no se lo dijo por él, y así comentando. Y me la ha dejado, bueno, me la ha dejado nombrada porque dijo que mejor me podía cuidar que yo, que estaba seguro que me iba a cuidar bien. Y tengo también de
Rubio Trajero, por esto además de Dionisio Serrano, ¿qué más? Muchas gracias, Clemente. La cosa es de un corro de Mansilla del año 46, ganada por Emiliano Álvarez Robles, en Mansilla en el 46. Está entre esas fotografías. Vamos a hacer un poco un recorrido rápido por esa exposición, porque hay alguna cosina que comentar, y como os decía, ya le damos luego paso a nuestros compañeros. La foto famosa de Canarias, aquel viaje del 43 en el que participaron Elías, Emiliano, el mutilado de Padilla y el Faro. Es tremendamente, yo creo que fue esto por lo que me guiñaron desde arriba ellos, los molineros. Este año ha sido muy importante en Canarias porque se ha recuperado la memoria de don Víctor Rivero, que es el enlace más grande que existe entre la lucha canaria y la lucha leonesa. Un tipo que se empeñó, un tipo de tremenda importancia histórica, era un burgués, un hombre de buena familia, pero republicano, alcalde de Tegueste, y fue represaliado, pero era de tal valor que después de la guerra lo recuperaron, y fue el hombre que salvó la lucha canaria de la posguerra. Y él estaba empeñado en que la leonesa y la canaria estaban tremendamente vinculadas, y además él defendía la herencia de la leonesa en la Canaria, la presencia de la leonesa en la Canaria, tremendamente importante para nosotros. Ese hombre vino a León. No había testimonios de la presencia de él en León en un provincial, y se llevó a 4 luchadores leoneses a Canarias, que no lucharon como leoneses, lucharon como canarios. Lucharon en uno de los 2 bandos, entre Tenerife y Gran Canaria, hicieron un gran papel. De ello hablamos luego. Lo que tenéis arriba es el bando en el que lucharon los leoneses y ellos en el centro, y lo que tenéis abajo es parte del bando rival, entre los cuales está ese tipo que destaca sobremanera, que es el Faro de Maspalomas. La foto de la copina que nos ha traído Clemente, una foto de 4 de los hermanos, de 3 de los hermanos, continuo con el mutilado, y un combate en el antiguo campo de fútbol. Todo es para verlo después con más detenimiento, y únicamente esto nos permite un poquitín presentar la propia exposición. Alguna vez lo hemos contado, alguien lo ha contado, y nos queda por contar lo que no sabemos todavía para que alguien nos lo añada. Sabíamos que entre ellos se llamaban a sí mismos unos nombres. A Emiliano lo llamaban los otros Gavioli, ellos mismos, los hermanos entre sí se llamaban. A Emiliano Gavioli, a Elías Faraón, a Castor Carreño. De Patricia de Luis me decía Begoña, como ellos marcharon pronto y tal, dice, no me consta, Patricia. Porque una vez que fui a la casa de León y habían recogido cosas, según recorte en la casa de León a Patricio le llamaban Di Stefano. Di Stefano, pues apuntaron. Y las hermanas, el romance dice 10 hermanos, a mí me salían 9. 9. Son 5 hermanos y 4 hermanos. Una falleció, vale. Lo que siempre vimos también, Begoña también lo comentaba, dice, habéis dicho eso de Pilar, a la cual le decíais Rafaela. La leyenda no, la historia cuenta que Pilar en el molino les decía a los que iban, ven, agárrate, y que era de cuidado, Pilar. La llamada, entre ellos, Rafaela. En esa foto ahí tenemos, creo que son, en el centro está Castor, a un lado está Emiliano y al otro lado es Luis, o es Patricio. Patricio. Es Patricio. El elegante es Patricio. En la boda de Patricio. En la boda de Patricio, claro, por eso está elegante. Bien, esto pues, historia viva. Lucha en ese campo de fútbol entre Tino y Emiliano, y luego hay... Ese es compadre, ese es Castor, no es Emiliano. Pues mira, a veces cambiamos. Yo creo que cuando falleció desgraciadamente Luis, también cometimos el error de confundir una foto de Patricio con Luis, también se confundió. A veces, en este caso esa otra foto de abajo es de la época, creo que esa es del corro, uno de los corros, cuando al cojo de Pradilla, cuando a ti nos dijeron que había un chaval menudín que luchaba, y que fue cuando conoció al Junco, el día que vino a verlo. Si sabía dar la cadena. Son 2 pequeños homenajes vividos. Uno se hizo en ambas aguas, el de la foto en la que, fijaros, ahí está, el que tiene el objeto en la mano es Emiliano, con las gafas oscuras, y ahí tenéis a los hermanos León, a Felipe y a su hermano Ubaldo, tenéis alguno más de los que me faltan,
creo que todos, no queda ninguno de ellos. Aquí, pero está también el Corro Grande. Y lo otro es, en el campeonato de las luchas celtas de la prueba de Bordón de 2007, se hizo algo de justicia, que fue un reconocimiento de la provincia de León a los campeones provinciales vivos. Y hubo un montón, afortunadamente. Y ese es el diploma que le correspondió a Emiliano. Pero el homenaje más grande que ellos vivieron siempre fue el estar en contacto con la gente, con sus paisanos. Y esa foto en la que, aunque esté un poco borrosa, aunque sea una foto un poco definida, en la que están con Toño, con Clemente, pues imaginar lo que significaba para ellos. O en los corros, como alguna de las que está ahí, que no se ve bien, cuando el elegante le preguntaba y le explicaba a Emiliano, y le explicaban a él cómo se luchaba, ¿no? Y la foto en la que Emiliano está sirviendo vino nos dará pie a algo más posteriormente. Desgraciadamente, el fallecimiento de Emiliano, el 5 de mayo de 2011, y noticias varias que vais a encontrar por ahí. Tenéis ahí noticias recogidas de años varios. En las copias que están impresas en papel está destacado con un poco de color lo que corresponde a nuestro homenajeado, a nuestro recordado Emiliano Álvarez Robles. Hay de todo tipo. Hay desde cuando siendo muy jovencito ya gana algo, ya va ganando, hasta cuando, como os digo, bajo las órdenes de la Águila Rubia, arbitra algún corro. Hay de todo. Pero bueno, eso para que con mayor detenimiento lo vayáis viendo. Hay cosas muy interesantes que afortunadamente las hemerotecas guardan. Alguna de ellas, fijaros la foto de ese niño con boina, es Emiliano, con 16 años, ya significado protagonista de la lucha. Para verlas con detenimiento, para que tengamos todos la oportunidad de recordar el gran papel que esa hemeroteca, que ese recuerdo histórico nos da de figuras como la de Emiliano, los molineros. Y además de prensa local, prensa leonesa, además de proa, del Diario de León, de prensa leonesa, hay prensa canaria, hay algún recorte de prensa canaria. Hay El Libre, Falange, que era el periódico de Canarias, de Gran Canaria. Y veréis cómo desde el primero de ellos empiezan diciendo que hay una probabilidad de que haya un campeonato de leonesa en Canarias. Lo que ocurrió fue eso, fue la visita de del otro Rivero, del Canario, a León en el 43, y cómo se llevó a estos luchadores leoneses para que formaran parte de un bando, del bando enfrentado al que capitaneaba el Faro de Maspalomas, un titán, un tipo de una dimensión grande, pero además de gran calidad luchadora. Y claro, la noticia enorme es lo que alguien comentó aquí ya, tenemos oportunidad de oírlo de su propia voz, así que así lo haremos, pero cómo Emiliano guardaba la memoria viva de cómo en la prensa de aquel momento se dijo: y el molinero de Carvajosa, Emiliano Álvarez, tiró al Faro de Maspalomas. Ese periódico él lo guardaba, y en un momento dado dice que se lo dio a un primo. Ese primo no se lo devolvió, Castro hace la broma con ello, y tiempo después yo encontré la página y encontré al primo y encontré al comisario. Se volvió loco con aquella página. Estaba contentísimo por recordar también aquella página de aquel periódico que había recibido de su primo, Mariano. Bueno, muchas noticias de prensa, afortunadamente, sobre él, sobre toda su trayectoria. No solo lucha, y no solo luchar y arbitrar, también bolos. Una de las la otra parte de la vida de los molineros de Carvajosa, todos ellos muy buenos, ellos y ellas. Ya decíamos que Pilar también debía de tirar bien. Pues la importancia que tuvieron ganando concursos y participando en los bolos y organizándolo, como lo hizo Elías hasta sus últimos días, campeonatos de bolos, también merece recordarse. No voy a alargarme mucho más. Ahí hay alguna más de bolos, ese concurso único en Carvajosa de bolos que organizaron ellos mismos. Tenéis la oportunidad de verlo ahí en directo. Únicamente, quizás esta foto
ese recorte merece también una pequeña reflexión. El que está ahí abajo es el Cristo de los Ajos, es Julio López. Su hija Toña me dijo en una ocasión: ¿tenéis fotos de mi padre en la lucha? Yo no he encontrado ninguna. Habrá que buscar y buscar, pero esa es la única que yo he encontrado en hemerotecas del Cristo de los Ajos, el Cristo de Padrilla, Julio López. Y en ella forma parte de una entrevista que le hacen ya como histórico, y él es el que destaca, como está en ese tramo que está ahí en color, destaca que sus modelos de luchadores eran los molineros y entre ellos Emiliano. Eso de ser profeta en tu tierra, que te quieran, vale mucho y dice mucho. Los artículos finales de los que tendremos oportunidad de que nos hable nadie de mejor manera que él, con full, recordando la historia y la añoranza de los molineros de Carvajosa y de las gentes de la lucha, de la soga arriba. Y este recorte que guarda como un tesoro, Clemente también, el otro día me volvió a decir: tengo horizontal, ya lo tengo. Lo guarda como un tesoro. Ese artículo que creo que elaboró alguien que está en la mesa y de lo que seguro que él nos puede contar algo mejor que lo que yo también pueda deciros. Evidentemente, antes de darles la palabra a ellos, vamos a disfrutar. Con ellos también, claro que sí. Pero vamos a disfrutar ahora. En el año 2008 y 2009 se grabó un documental, lo hizo Armonía Films, una productora dirigida por un hombre que vivía en Villa Búrgula, que conocéis porque también hizo otro documental sobre la soga arriba. Ese documental, Historias de los Aluches, tiene cosas de mayor atractivo y de menor. De lo que hay de mayor atractivo, indudablemente, y lo decíamos todos cuando lo vimos, cuando tuvimos oportunidad de ver el resultado final de ese vídeo, de lo mejor, de lo más valioso, son los 5 momentos en los que intervienen Castro y Emiliano. Las mozas de este pueblo, sí, las mozas. A mí me dejaron todas me dejaron. ¿A qué le dejaron todas? Todas. Con la que más anduve fue con una que tenía todos los defectos. Era fea, flaca, floja, fregona y fría. Y te dejó. Y me dijo, ¿cómo serían las otras? Pues, muy buena, era muy buena. Y al fin, nada. Sí que fue una vida muy alegre. Al fin dijo mi padre: no andes por ahí cortejando más, que el que va lejos se va a casar, o va a engañar o va a engañar. Y entonces me quedé en el pueblo en Carvajosa. Ahí me casé y ahí me moriré, si Dios quiere, claro. Sí, luchaban también los curas, ¿cómo que no, hombre? Aquí en Carvajosa hubo una maestra de nosotros que salíamos al recreo cuando se luchaban las chavalas. Las nuestras hermanas luchaban como nosotros. Pilar piraba a los mozos. Pilar luchaba bien. Luchábamos todos juntos allí ya, los chicas con los chicos, aquí todo amontonado. Bien. Sí, cosas, para dar risa. Hasta que vino, se puso enferma, doña Bernarda se puso enferma, y vino el marido que estaba en Santovenia. ¿Don Emilio? Y el primer día que nos dijo que al recreo y nos vio luchar con ella, sí, los chicos para allí y las chicas para aquí. Había lucha femenina, pero aquel maestro... Y mira, Este tiene una historia muy buena, porque este tiene mucha fama además, que fue a Canarias. sí. Y quedó campeón de Canarias y campeón de León. Cojo, es que esa es muy buena. Sí. El campeón canario fue derrotado por Emiliano Álvarez de Carvajosa, Sí. el molinero. Si estaba el periódico todavía por ahí. Se lo dejé a Mariano, el recorte. ¿El nuestro pariente? Sí, cuando estaba de policía secreta allí, Valcárcel. Y dice, he dicho que quedase campeón y me dicen que no. Digo, toma el periódico. El campeón canario fue derrotado por Emiliano Álvarez, campeón de molinero de Carvajosa. Y cuando vino dijeron, este es el recorte. Me lo quitaron. Ese lo vendió. Ah, lo vendió, sí.
Claro que algunos no lo creían. Ese ha hecho más dinero con lo tuyo que la hostia, te lo digo. Sí, sí. What a champion you are, a champion, yes. We won the first and the second. And when we went to collect, you say, well, we're going to give them a surprise drawer. But we like that they don't open it until I get home. This one was given a drawer and my other one a small drawer. All night long because we couldn't dream at home. And that one of the days was so busy you won't understand. And they couldn't see the old man, they couldn't talk at home or anything if they could eat. And us all night because of that girl. With the drawer in hand until the morning we came on the train to Lyon. ¿A que no entendemos nada? No. Claro, es que no habéis visto que Castro grabó esto también en inglés. And there he opened it. And when we arrived in Lyon, you say, well, let's see what we brought in the drawer. He opened my drawer, a roast chicken and a cheese and this and a cheese, and all night with dinner to be eaten. All night with the hunger we had. No. We stick to the self of looking. It's that also like this crying. Esto es para no fiarse. Al igual que la foto esta fue retocada con un programa de inteligencia artificial, esta grabación se dobló con un programa de inteligencia artificial desde uso gratuito, al menos la versión más baja, Raspberry, y no solamente vierte al idioma que elijas, sino que lo hace con tu voz. Así que mucho cuidado con lo que oigáis por ahí, que a lo mejor no lo ha dicho. Eso realmente es esto. ¿Qué campeón es un campeón? Sí. Ganamos el primero y el segundo. Y cuando fuimos a cobrar, dice, bueno, vamos a regalarles un cajón sorpresa. Pero tenemos el gusto de que no le abran hasta que no lleguen a casa. A este le dieron un cajón y a mí otro, un cajón pequeño. Toda la noche por boñar, porque No pudimos cenar en casa. de aquella boñar se ponía así de feriante, ¿no tienes? Y no se podía ni casa viejo, ni casa blanca, ni nada, se podía comer. Y nosotros toda la noche por allí a churros. Con el cajón en la mano. Con el cajón en la mano hasta por la mañana que vinimos en el tren para León. Y ahí le abrí. Y cuando llegamos a León, dice bueno, vamos a ver qué traíamos en el cajón. Abrió el cajón mío, un pollo asado. Y un queso. Y en un queso, y toda la noche con la cena por Boñar. Toda la noche, con el hambre que teníamos. Calla. No nos pegamos y yo de milagro. Hace falta ser ignorantes. Claro, pensaba, yo decía, es una pega. Y se ríen de nosotros. Yo dije, ¿cómo vamos a abrir? Y ya ves que no pudimos cenar en casa así, ni en casa de la No, nada. Había así de público, una feria terrible. No había cena. Y teníamos la cena en el chisme. Yo tenía la fuerza como un burro, y esto igual. Teníamos mucha fuerza. Yo levantaba 119 kilos desde el suelo al hombro. 135 levantamos aquí. 135 levantamos aquí. ¿100? 35. Sí, pero levantaba cogiendo cuestas. Levantaba así del suelo. Sí, la rodilla, un cerco de la T Argentina de Villarmoña, ahí. Tenemos una fuerza horrorosa, luchábamos mucho por eso, teníamos mucha fuerza. Sí. Que hay que querer eso. Hermanos, que la vida es breve, pensar en la muerte es un desatino. Venga, fúmale candela. Oye, que no hay más vino que eso, ¿eh? Bueno, no hay vino que eso. Está ahí. Trajiste tú una botella. Sí, la tengo ahí en el coche de esta señora. Me cago y ya es listo este. Bueno, fue siempre así, listo. Lo de él, por si acaso, eso sobra para él. Pues este es un vino muy bueno, ¿eh? Pues yo creo que merece el aplauso. Lo merece. Algo que nos ha motivado después de ver el vídeo este y de capturar esos fragmentos, ha sido hablando con la productora, con el hombre que tenía la productora, que ahora ya no se dedica a esas tareas, ahora tiene una empresa de reformas. Hay más de 40 minutos grabados con ellos. Entonces, el hombre que lo grabó está trabajando conmigo y fue genial, fue genial. Entonces, yo creo que vamos a lanzarle un cabo a
a esa antigua productora, Armonía Films, para intentar recuperar ese material. Es que eso eran ellos, eran simpáticos y nobles, eran así. Ahí tenemos, son 5 pequeños fragmentos de 1 minuto y medio, 2 minutos cada uno, pero ya os digo, mi compañero Rodolfo, que fue el que lo grabó, dice hay más de 40, más de 1 hora con ella, nos dice, y todo así, que es lo mejor de aquel documento. Intentaremos recuperarlo. Bueno, y ahora ya... Siempre que estaban juntos estaban así, Siempre. Yo recuerdo un día en la seca que llegaban de un corro, Castro y Elías, no era Villano aquella vez. Llegaron sobre las 9 de la tarde allí al Teleclub. Ellos nunca pedían un vaso de vino, pedían una botella. Fuimos llegando gente y fuimos poniendo botella. Llegaron a las 9 y marchamos a las 2 de la mañana. Y estuvieron contando. Era cuando contaba Castro cosas como aquella que decía, aquel día que soy yo por caracoles, dije yo por caracoles. Me llegué por la noche y no traía ninguno. Entre la huerta cogí 2, los puse en el escalo cuando se veía como una fiera. Chico, pero tu día, miró para abajo los me dijo, ay, como no haber tardado, se los traían tanto. Pues todas esas cosas siempre así. Con ellos era imposible, otra cosa era imposible. Pero bueno, ya se pasó uno y vamos a darle la oportunidad a David Rubio. Full recordaba en la nueva crónica, recordaba esto, que en esta obra de poesía, de arte, creada en su día, El aplauso de los chopos, David hizo un recuerdo al molinero, siguiendo también la estela de lo que había hecho su tío, con un artículo de prensa también, pero que sea David el que nos cuente, que además fue el que heredó a nuestro Emiliano en su pueblo, en Vegas, que nos cuente David. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y lo primero de todo yo quiero dar la enhorabuena a Valdepereso y al Ayuntamiento por tener siempre presente por defender la cultura en general y la lucha leonesa en particular, esté quien esté, y eso es algo que compartimos y para lo que pueden contar siempre con mi ayuda, porque la verdad que me resulta admirable con qué cuidado y con qué mimos hacen las cosas desde aquí, que Barreneda tiene mucho que ver, así que lo primero es daros la enhorabuena por organizar todo esto y las gracias por invitarme a mí, porque la verdad que me hace ilusión participar en esto porque yo le tenía bastante aprecio a Emiliano, como bien ha dicho Barreñada, acabó viviendo en Vegas, del condado, y entonces yo era uno de los miles de chavales, bueno, miles no, pero seríamos, que estábamos desde la casa de Emiliano, que estaba siempre a bajar a Cuesta del Río, y allí en la parte de abajo del piso, en la cochera, pues él tenía su taller. Íbamos todos los niños del pueblo a que nos arreglara la bici, a que nos arreglara los pinchazos, y además es que era muy cariñoso con todos nosotros y sabía el nombre de todos los chavales del pueblo, por complicados que fueran. Yo no sabía de quién era el padre ni quién era la abuela, pero sabía quién era el chaval y le decía, te acabo de arreglar el pinchazo, no te vuelvas a meter por ahí por el camino de Castro, que tal, y era muy gracioso y siempre estábamos todos alrededor. Yo creo que el primer recuerdo que tengo de Emiliano, que tiene que ver con eso que acabamos de ver, recuerdo que era un día de verano, que hacía muchísimo calor, muchísimo, y él salía del bar de Tiro, en la época en la que en Vegas había 2 bares, y estábamos por ahí un grupo de chavales alrededor del caño, que es el que, en torno al que gira toda la vida en la plaza de Vegas. Y Emiliano pasó por allí, venía pues como así, todo, con el pistolejo al aire y la camisa así muy abierta y tal, y se puso donde el caño y mojó así un poquitín las manos y dijo, ¡ay, qué fresquina está el agua, qué fresquina está el agua! ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? Y yo pensaba, yo le dije, Emiliano, pero no bebes agua. Y dice, no, hijo, no, agua que estropea el camino, que no hará en el intestino. Y dije, hostia, este tío. Y entonces me encantaba ir allí, me encantaba escuchar a Emiliano contar historias y me encantaba que la gente contara historias de Emiliano. Su pariente Luis, que por allá anda, me ha contado más de una y no de dos, y las tenía muy graciosas porque Emiliano iba a todas partes durante muchísimo tiempo con el carro y un burro. Y claro,
Y un perro, claro, parecía como si fueran casi los trotamúsicos. Iba por ahí, paraba en todos los pueblos, paraba en todos los bares, hablaba con unos y con otros. Siempre cuentan en Vegas que hubo un día que se le complicó tanto que volvía a Vegas, pues había parado el barrio y había tomado quizás más vinos de la cuenta, y entonces él se dormía y el burro iba llevándole poco a poco hacia Vegas, hasta que se encontró con alguien por el camino, que ya era de madrugada, y le decía: Emiliano, ¿pero cómo andas por aquí a estas horas? ¿Pero de dónde vas? Dice: no, es que me madrugué mucho para ir para casa, que tengo que ir a recoger harina no sé dónde, si vas en un sentido contrario. Dice: este cabrón me dormí y se da una vuelta para volver para casa. Siempre tenía una salida genial para todo. Y yo recuerdo, esto lo he repetido quizá demasiadas veces, pero yo todo lo que sé de periodismo lo aprendí durante el tiempo que estuve haciendo las crónicas de lucha leonesa con mi maestro Fulgencio Fernández. Mis padres, que también están por aquí, me pagaban la universidad, pero yo, cuando llegaba el mes de septiembre o por ahí, cuando corro de las manzaneras, tenía que interrumpir mi formación para volver a la universidad, porque donde verdaderamente aprendía era en los corros con Fulgencio. Aprendí pues muchas cosas de periodismo, todo lo que sé. Pero eso fue a partir del segundo año que estuve de prácticas. El primero yo estaba allí simplemente en la sección de cultura, lo que me mandaban y tal, y entonces de repente un día me dijo Fulgencio: pues tengo que hacer la página de los históricos, ¿me la puedes hacer tú de Emiliano, el de tu pueblo? Entonces claro, fue cuando yo verdaderamente descubrí pues, que aquel señorín tan gracioso que nos arreglaba las bicis y que era muy peculiar, muy gracioso y tal, pues que verdaderamente había sido una persona, uno de los luchadores más importantes de la historia. Y era como Fulgencio, pues que cada corro igual hacía 8 páginas, porque tenía que hacer las páginas del día, las páginas de los históricos, la página del álbum, la de Dios. Entonces aquella vez le hice yo, creo que fue coincidiendo con el corro de Barrillos, le hice yo la página esa que acaba de salir ahí y que me gustaría tener, porque creo que no la conservo, aunque tengo la cinta de la grabación que hice con Emiliano. Y entonces yo, aquella tarde que pasé allí con Emiliano, mientras venían otros de mis amigos a ver si les reparaba la bicicleta, le cambiaba los radios o lo que fuera, pues descubrí pues, de lo mejor del periodismo, que es un poco conseguir que aquellas personas que no creen que pueden ser nunca protagonistas de nada, sin embargo, tienen historias que contar que son mucho más interesantes pues, que la amnistía y que todo lo que nos tenemos que tragar a diario, ¿no? Y descubrí que aquel señorín que vivía en mi pueblo pues tenía muchas historias fascinantes detrás y la verdad que me lo pasé muy bien. Yo creo que de alguna manera me enganché al periodismo a través de aquella entrevista, durante la que me contó muchísimas cosas. Me contó que había querido volver una vez a luchar precisamente el corro de Barrillos con mi tío Cinio, que habían ido allí y se les había complicado también la tarde. Entonces cuando vieron que empezaba el corro pues les dio por ir a luchar ya con 50 y tantos o muchos años, y salieron los dos al medio del corro y el pobre Emiliano no abarcaba a mi tío Cinio, no le daba, porque tenía tanta barriga que el pobre no le podía ni enganchar por detrás para ponerle el cinturón. Y luego había una historia de la que yo ya había oído hablar, pero que me gustaba mucho que me la contara Emiliano. Al final es como un poco lo que pasa con los cuentos, cuando a los niños les cuentan un cuento y no quieren, que tú a un niño, si le gusta mucho el cuento, aunque tengas mucha prisa y le quieras hacer la versión reducida, el niño quiere que vayas paso por paso con todo, y es exactamente lo que a mí me pasaba con la historia de Maspalomas y Emiliano, que yo una y otra vez le dije: Emiliano, cuéntame otra vez cuando fuiste a Canarias, por favor, cuéntamelo. ¡Ay, la visita, si ya te lo he contado 40 veces! Bueno, hombre, pero cuéntamelo otra vez, por favor. Bueno, hombre, pues es que tuvimos que ir para allí, mi hermano y yo, y en el hogar... No, pero cuéntame desde el principio, que salisteis de la sola arriba y qué. Y bueno, él contaba, para empezar contaba lo del viaje en barco, que claro, pues que para la época pues tenía que ser algo alucinante para alguien que no había cogido un barco, y contaba que su hermano, que iba con él, que no había parado de vomitar en todo el viaje, y que lo había pasado tan mal durante el viaje
que una vez que pusieron allí en tierra firme, que decía que no volvía para España, que no quería, que se iba a quedar allí, que no iba a volver a pasar por aquí. Además es que de aquella no sé si tardaban 7 días o de trayecto o algo así. Y entonces luego era muy gracioso cuando contaba que llegaron allí al sitio donde se luchaba y cuando vieron el famoso faro de Maspalomas y su hermano le dijo por detrás: Emiliano, no nos va a hacer falta barco para volver a España. Porque el gigante era un tío grandísimo, porque me sacaba a mí 2 cabezas y tal, y no sé qué. Y bueno, primero nos agarramos a la Canaria, y creo recordar, no sé, tengo que ver bien esa página porque hace demasiado tiempo. Primero nos agarramos a la Canaria y bueno, más o menos que me intentó agarrar, a mí tienen un agarrar muy asqueroso, decía él, porque se agarran de los pantalones y se agarran del pestorejo y bueno, pues pudo un poco conmigo, pero luego nos enganchamos a la leonesa y amigo, yo detrás de la mediana y yo no soltaba, y el tío que no podía comer, y yo no soltaba, y yo la mediana y agarrada, y empezamos los dos a saltar por el medio del corro, los dos a la pata coja, pin, 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 hasta que ya casi se nos empezaba a acabar el corro, y yo me acordaba de los gallos que venían en el barco, porque en el barco venían, aparte de otras mercancías, llevaban gallos de pelea para Fernando Po, que era solo una escala lo que hacían en Canarias y luego serían hacia Fernando Po, y yo me acordaba de los gallos del barco, y yo allí pinao, los dos a la pata coja hasta que ya se nos acababa el corro, y al final ya cuando íbamos contra la gente conseguí darle la vuelta y caí, y quedé yo pinao como los gallos del barco. Y me hacía mucha gracia que me la contara y se lo pedía una y otra vez y que no me hiciera spoiler, que no me la resumiera, porque me encantaban todas las partes de aquella historia. Y era un señor adorable, al que tenía mucho precio, y luego me acuerdo que cuando ya empecé a escribir por más de las crónicas de lucha leonesa, como digo con Fulgencio, pues era... Pues es que descubrí muchas cosas, lo he contado muchas veces, descubrí que uno, por ejemplo, no puede escribir todo lo que ve, porque si escribe todo lo que ve, eso es tremendamente peligroso. El primer día lo hice y al segundo día vino un burlaco de Villarrodrigo que me quería matar, porque era eso el que yo decía que empujaba al rival contra el público para soltarse y demás. Descubrí también lo que es León, pues que de repente un día saludabas a los de Villamartén y te dejaban de hablar los saludabas de no sé qué, los de Campos, ya no digo, pero si yo simplemente yo aquí no estoy tomando partido por nadie, es imposible no tomar partido. Descubrí también lo peligroso que es el oficio de periodista, porque me acuerdo cuando el padre del oso de Pallide me dijo aquello de chaval, te voy a arrancar las muelas y voy a dar con ellas. Y luego descubrí también, y es a lo que quería ir con Emiliano, que nadie se creía lo que venía del periódico. A mí me pasó muchas veces, yo escribía la crónica, por páginas, y de repente llegaba un día al bar y había un paisano allí, pues como aquí en la zona de Vegas y por ahí, en verano, la lucha de veces es el deporte nacional. Entonces yo llegaba a un bar y igual me encontraba un paisano leyendo mi crónica, mis 2 páginas. Y lo primero que hacía al verme era cerrarla y decir, cuéntame lo que pasó. Y yo, tío, esto me va tarde, así me corro, estuve luego 2 horas escribiendo para contar lo que pasó ahí. No, cuéntame lo que pasó. Y Emiliano era de esos. Emiliano le gustaba mucho preguntarme, me preguntaba mucho por el Junco, que si es verdad que daba la capitlada como los molineros, y él tampoco le iba a profundidad al periódico, pero siempre quería que yo le contara todo lo que se movía alrededor del corro, no solo en lo que es el deporte, sino todo lo que la vidilla que se vivía un poco por la grada. Y nada más, que me acuerdo mucho de él y que muchas gracias por haberme invitado y que Fulgencio nos habrá contado bastante mejor que yo. Gracias. En la segunda edición de esta colección de cuentos, de relatos sobre la lucha leonesa
hecha el Ayuntamiento de Valdefresno, el ganador es el que está a mi derecha. Y él incluyó, bueno, tuvo el relato ganador y tuvo otro que está entre los seleccionados y sale Dios y había más. En ese relato hay un párrafo que dice algo así, una parte que dice algo así. Juana se plantó decidida en el centro del corro, se puso frente al molinero, que la miraba desconcertado. La moza le ofreció el cinto para que se lo pusiera en la cintura y le pidió el suyo para hacer lo mismo, pero él no lo cogió. Las mujeres no luchan, yo sí, yo no lucho con mujeres. Tú has tirado a mi padre y tengo derecho a esta obligación de vengarlo. La verdad es que ese molinero creo que no era uno de los de Carvajosa, había hecho una síntesis de varios molineros, son varias figuras de molineros, pero el personaje de Juana estaba dentro también de la lucha, estaba Pilar, y seguro que de todo esto nos va a contar de la mejor manera posible lo que corresponde. Sí, Juana sí era Pilar porque fue, yo creo que de todas las mujeres por las que pregunté que luchaban, pues había Cookies, la de Roucayo, y sobre todo Juana, porque llegaba al lado porque eran sus hermanos los que aseguraban que luchaba, y que luchaba bien y que le tenían cierto respeto ellos. Decía Castor, si se lo teníamos nosotros, no te cuento los que venían de afuera. Ya decía Castor, padre, no diga que está Juana que no entra nadie a morir. pues sí, Juana es exactamente Pilar. Bueno, pues nada, que lo mismo que gracias por poder estar, David y yo, bueno, tanto no nos queréis porque todavía no habéis dicho que somos de la Sebarriba, que es lo que hacéis aquí. Cada vez que se os ponen ellos en la nariz dicen colonias de la Sebarriba, vale, y tal, nosotros todavía no. En mi caso, porque soy de la montaña, el David no lo entiendo, el David no lo entiendo todavía, y después de lo último me temo que en mi caso ya es imposible, inviable el asunto. Pero no es culpa mía, os lo aseguro. Escuchando en cualquier sitio que vayas te das cuenta cómo la historia se construye de pequeños momentos y de cosas muy simples, ¿no? Y cuando decía lo de los 119 kilos ahí, a mí me llamó mucho la atención. Y le digo, Emiliano, ¿por qué 119? Joder, lo dejas ahí 120. Dice Castor, otro que te quiere reventar. Y lo de las... También entendí con el recorte, les digo, ¿no tenéis recortes de periódicos y tal? Y dijo, Emiliano dijo, no. Y eso, porque antes que tú vinieron otros todavía tan listos como tú y marcharon con ellos y estamos esperando que nos los devuelvan. Bueno, ellos eran siempre así. De las fotos que se han pasado, una es mía, en la que están tres molineros y el cojo, que quedé con ellos, les hicieron un pequeño homenaje en el ayuntamiento y quedé con ellos y después fuimos al molino. Pues imagínate, los tres como en la grabación, que algo les contaría lo de la grabación, pues sin grabación, hablando los tres continuo, además que era un zascandil de cojones, o sea, estaba todo el día hablando tal, estaban hablando y me acuerdo que decía, les preguntaba, eso que siempre digo, ¿quién era el mejor de todos? Y Tino va Tino y sin dejar que hable ninguno dice Luis. Porque es el que, como no había el que menos no luchaba el mismo peso, era el que menos decía Tino, Luis. Y dice Castor, claro, ese es el que no te tiró a ti, los que estamos aquí, como te tiramos, no éramos buenos, no. Pero recuerdo que cuando empecé a buscar material para lo de, bueno, que lo acabo de ver y quisiera también, lo mismo que hizo Pelli, pues tener un recuerdo para Jorge y alegrarme de ver a Adri, que al cabrón el otro día nos dio un susto.
Yo, como no era de la montaña, dije, igual es grave. Si yo era ser de la montaña, pues no me había preocupado nada, ¿no? Pero una felicidad seguir viéndote ahí, porque encima, claro, si causas baja tú, las posibilidades de que se revierta esto pasan a ser entre el 0 y el 0,5%, ¿no? Pero decía, cuando empecé a recopilar datos, cosas, pues quedé un día anterior a este de la foto solo con Emiliano y Castro. Y hostia, marché para casa y dije, no escribo yo esto. No escribo esto porque recuerdo uno de los mayores problemas que yo encontré, metí en la hemeroteca ahí, en la biblioteca pública, horas y horas buscando, y me aparecían molineros por todos los sitios, pero ni idea de tal. Decía, en Mansilla ganó el molinero de Mansilla, Emiliano Díaz. Bueno, en las Salas, el molinero de las Salas, Emiliano Díaz. Entonces, joder, claro, hasta que hablo con ellos, primero hablo con Pilar, una hermana de Emiliano, el molinero de Garrafe, que tuvo 7 hijos molineros y todos fueron luchadores, y uno estaba en Valdepiélago, otro en Mansilla, otro en Garrafe. Cuando llegaban las fiestas, había más trabajo, estaban todos allí, se apuntaban en el corro y decían, ¿y tú quién eres? O sea, Emiliano, el molinero de la Sala. Y entonces, claro, y ahora cuando vi la biografía de la partida de nacimiento, digo, es exactamente lo que me contaban estos, que si de las Salas, que si de Puente Almuel, que si no sé dónde tal. Había una anécdota, era el juego de Emiliano, que se llamaba como Emiliano el molinero de Garrafe. No coincidían en el tiempo, pero los últimos años del molinero de Garrafe se iban con los primeros de Emiliano y empezaban a aparecer por las crónicas. Pero claro, el molinero de Garrafe nunca aparecía como molinero de Garrafe, porque se dedicaba a recorrer los pueblos por los molinos de los hijos, que eran 7 y todos luchadores. Y Emiliano también podía estar en las salas, también podía estar a veces hasta con amigos. Me acuerdo que estaba hablando con ellos y digo, a ver, una vez que hubo un corro muy importante, que lo hicieron en Riaño, que era una especie de ribera montaña, pero no era y tal, tiró a 12 Emiliano y tal, que yo creí que era el de Garrafe. Y dice Castro, tú Emiliano no tiraste a nadie en tu puta vida, lo digo yo. ¿Por qué? Porque tenían una broma en esta página de David, era de un formato, hacía la historia en la parte grande y luego había un formato con los 5 luchadores más importantes que ellos habían tenido. Eso a mí me ayudó muchísimo a la hora de hacer la historia, porque para los grandes luchadores ellos siempre te hablaban de gente muy importante que no eran ni ellos ni los de siempre, ¿no? Por ejemplo, en la de Emiliano fue de los primeros que yo vi que reivindicaba a Flaviano, el de Villaobispo, pero estaba a ser Recio, uno de Crémenes, del que no había nada escrito. A ser Recio era un paisano que no se ve, sin embargo, menos, y sobre todo uno, Lucinio, el de Llamera, que yo tampoco había visto nada, que le llamaban entre ellos la Cabrigada Eléctrica. Pues cuando hablabas con ellos ibas a ver a esa gente. Me acuerdo que Nano Urdiales decía que el mejor que había conocido era el Fazo del Barrio, otro del que yo no había dado nada, y ellos te iban abriendo los caminos porque habían estado, y Emiliano también citaba a Julio, su pregunta, porque habían estado agarrados al cinto y hablan de otra manera y ven la historia de otra manera. Entonces ellos, entre broma y broma, te van completando muchísima información. Por eso antes te decía lo de la importancia de la hebilla esta del año 43. Esta hebilla resuelve una de las batallas más largas que hubo, incluso en prensa y no sé qué. Este es el 8º campeonato provincial del año 43. Esta es la villa de campeón provincial. Hay distintas hebillas. La primera, la del 31, era pequeñina, muy pequeña. Hacía cierta broma porque me acuerdo que una vez yo tuve esa villa, se la enseñé y les dije, mirad esta villa qué pequeñina era, tal vez tal. Digo, con la bandera, la de la República.
dijo Castro, la República todo lo grande, ¿no? Pero el provincial empezó en 1931 y se luchó el 31, el 32, el 33, el 34, no hubo en el 35 y luego ya en el 36 hasta el 40. ¿no? Pero el del 32 estuvo muy discutido, pero lo único que encontrabas eran cartas al director, un artículo de un aficionado, porque seguir a través de la prensa entonces era bastante complicado. Los corros de la montaña aparecía el corro de Riaño, que se celebró en la Virgen de Riaño la tercera semana, igual el 14 de octubre, y firmado por un aficionado, que contaba quién había ganado, o vete a ver, o cómo lo recordaba él, o si ponía a su primo de vencedor, ¿no? Entonces en el 32 hubo una trifulca, se suspendió una vez por la lluvia, se suspendió otra vez, después los de la montaña, tan broncas como siempre, no quisieron luchar porque decían que se hacía, entonces se hacía el provincial, era una especie de ribera-montaña, se hacía una selección de la ribera, una selección de la montaña, y decían que habían estado esperando a que marcharan las ovejas para la transhumancia de Extremadura, para que no pudieran bajar los de Prioro, los de Morgovejo, los de no sé qué, entonces no bajaron, pero vinieron unos de la zona más cercana de la Vecilla, por ahí algunos lucharon contra ellos, que si valía, que si no valía y tal, pero digamos se había empezado de alguna manera a tener instituciones y directivas en 1920, cuando el famoso Juego de los Fueros y después ya el primer reglamento del 31, y oficialmente ellos cuando hablaban en los años siguientes del provincial, que ese sí se le daba mucha importancia en prensa. En el año 33, la primera página del periódico publicaba las selecciones de la ribera y la de la montaña. Las dos selecciones que bajaban al provincial, que fue el segundo año que ganó el Sastrín, ¿no? Entonces, hablaban ya del tercer campeonato provincial cuando el Sastrín, pero es que con esta, si es del 43 y es el octavo, es que en el 42 oficialmente entregaron, se sabía, porque entregaban la hebilla de campeón provincial. Solía presidir los corros o el gobernador o el alcalde de León, porque solían ser en León y tal, y entonces tienes que guiarte un poco por estas cosas. ¿Por qué? Porque yo lo primero que encontré cuando quise hacer la historia de los provinciales es que por aquel entonces irían como 40 provinciales o 40 y pico, me salían como 96 campeones provinciales. Yo decía, yo gané 5, tomabas nota y tal, hasta que un día Tiquiano Urdiales me dijo, es mucho más fácil que te traigan las hebillas, por eso que la hebilla de campeón provincial no la tira nadie. Dice, no la tira nadie. Y sí. Pues fíjate, yo esa hebilla la tengo cariño y sé eso por mi madre. Mi madre decía, esta hebilla vale mucho, porque mi padre toda la vida... Sí, bueno, a veces... O sea que ellos no daban importancia. Pues es un documento histórico importante y es además la constatación. Hay una época, el campeonato provincial, la liga es de 1984, entonces la única forma de medir un poco la importancia de los luchadores fuera de su ámbito, porque hay dos importancias, que es el luchador como luchador local, que en su ámbito tiene una trascendencia importantísima, y el luchador que traspasa un poco las fronteras, y el baremo de medir en eso son los campeonatos provinciales, porque era donde primero se celebraban, antes de ser el formato actual, una especie de ribera contra montaña, iban quedando los buenos, se seleccionaban a los buenos, había unos delegados por ríos, por riberas, generalmente había muchos médicos de las zonas, porque había mucha afición, aquí en la Sobarriba también fueron médicos importantes y eran los que hacían aquella selección, juntaban a la gente y tal, y entonces el título del campeonato provincial, bueno, al Sastrín lo llevaron a hombros, casi desde el cruce de Oñano, cuando ganó el primero, en el 31 lo llevaron a hombros, vino una orquesta, fue una historia y tal, o sea, un campeón provincial
Recuerdo que Miguelín siempre, cuando te presentaba a un luchador, para decir que era muy importante, dice, estás viendo a un 12 veces campeón provincial, que decía el de Felipe, y Felipe se enfadaba y decía 16, por eso de los cuatro del movimiento, y decía Felipe, decía Miguelín, bueno, 12 ya está bien, soy importante yo que tengo 2. Soy importante. Ese ir construyendo la historia en base a... Para mí es muy importante lo que ellos le daban importancia. Lo que ellos, lo mismo que decía lo de los luchadores y tal, y en ese ámbito los Emiliano y los molineros de Carvajosa son un hito fundamental para entender los primeros pasos de la lucha leonesa moderna, por decir de alguna manera, aquella que empieza en los años 20, los años 30, cuando empieza el provincial, empiezan las primeras directivas, el corro de los fueros, empiezan a aparecer los primeros nombres propios. Y con los hermanos de Carvajosa se da algo que no se repite nunca en la lucha. Se da algo que no se ha vuelto a repetir. Los molineros, y es una de las bromas por las que ellos se llamaban con otro nombre, no existían. O sea, Emiliano veían y la gente lo localizaba y tal, pero habían llegado los molineros de Carvajosa. Y iban a un sitio y estuvieron los molineros. Habían estado 2, incluso había estado 1 y estuvieron los molineros. Y en esta página donde se preguntaba, una de las preguntas de la columna de la derecha es tu momento más importante. Pues claro, en una determinada época el momento más importante de un luchador, para que lo entendáis, un año Clemente perdió 2 corros. Uno lo perdió con el de Sopeña. Sí, pero el otro fue una cosa curiosísima con Cigarrones. Cuando tú le preguntas a Cigarrones el momento más importante de su vida, es inevitable que diga que Clemente. O sea, de hecho, todavía el otro día no le preguntas. El saludo, cuando me encuentra en Matallana, que anda mucho por ahí, dice, ¿te acuerdas cuando tiré a Clemente? Cuéntaselo a este y tal. O sea, entonces, para la gente de aquella época, haber tirado al molinero lo llevaba a esta columna. Decía, tu momento más importante, y decían, tiré al molinero Carvajosa. Pero no decían, tiré a Emiliano, porque un día sería Emiliano, otro día sería Díaz, otro día sería Castro, eran los 3 que más estaban. Entonces, tiré al molinero. Y entonces Castro, que tenía mucha sorna, en aquella época, cuando hacíamos aquello, él iba al bar, y tenía el periódico, miraba, y cuando llegaban no decía nada, cuando se sentaban y yo llegaba al corro y pasaba y decía, un momento, ¿quién nos tiró hoy? Uno de Barrizos, decía, fue a ti Emiliano. Decía, Emiliano, es a mí, yo creo que no me tiró nunca. Elías, fue a ti, Elías. ¿Qué va a tirarme? ¿Cuándo me tiró ese a mí? Decía Castro. Hostia, me tiraron todos a mí. Pues siempre era una historia que no se da en ningún lado, porque tú coges, yo qué sé, los escancianos, que llegaron a luchar 5, tienen un récord de llegar a luchar 5 en el mismo corro, 5 hermanos. Pero nadie dice tiré a los escancianos, uno tiró al techo, otro tiró al cielo, otro tiró al... Los que quieras, los de los Villallandre, pues igual, no era lo mismo Néstor, Carnís, cualquier tipo de... Sin embargo, con los molineros se da esa historia. ¿Por qué? Porque eran, dentro de lo que son las sagas, fue el grupo como más cohesionado que existió, los molineros. Los molineros fueron la lucha leonesa, o sea, ellos iban, salían, se defendían, tenían un lenguaje común, hablaban en clave, todo era lo de los nombres, las ironías, los socarrones que eran, como cuando alguien, me acuerdo que un día que les dije, tenemos que quedar un día para enlazar un poco con la siguiente generación, porque Tino, contaron un poco el paso de Tino a ellos, digo, tenemos que quedar un día con Felipe, y dice Emiliano, trae a Ubaldo. Trae a Ubaldo, que es mucho más de fiar. ¿No? Porque pues, esa gente, y ellos
siempre en ese sentido, dentro de toda la broma, se acordaban, es increíble la memoria que tenían para los cromos. O sea, fue en Barrillos, fue no sé dónde, fue en Villavete, se acordaban de los cromos, quién te había tirado, cómo le había tirado, y sobre todo cuando estaban viendo, eran unos puristas absolutos de la lucha. Unos puristas decía la mesa, decía Castor, dice la mesa que calculaba. Decía, dice la mesa, ¿no? Porque, y cuando lo de Clemente, por eso era lo que te decía, él vino y le bajó Tino y tal, y como los conocía, dice, se cuenta siempre que bajó a ver si daba esas carriladas que decían como los molineros y tal. Y dijo Tino, dice, ¿qué vienes? A ver si da las carriladas como los molineros. Y dijo Tino, no, vengo a ver si es verdad que sabe dar la carrilada. Ellos empezaban el espacio primero, si la sabes dar, si eres un tipo que la sabe dar, ¿no? Entonces, yo les debo a ellos muchísimas cosas de la forma de entender la lucha, de la forma de estar en los coros, de la ironía con la que la llevaban, de lo bien que encajaban. Cuando otras veces ya llegaba yo y les decía, hoy nos tiró, no sé quién, Ramón Bayón. Decía Castro, no sé quién es. Pues el tiró, y bueno, pero todo eso, sin embargo, conocían toda la intrahistoria y te la regalaban y te decían todas las características y cuándo llegaba Liborio y cómo había que luchar a Liborio y quién tenía que salirle y cómo se le pillaba fácil a Julio el Cristo. Por cierto, a mí me prometieron una foto que no era luchando sino llevando al Cristo, que era donde le venía el apodo de la representación de Semana Santa, que siempre salía haciendo de Cristo. Me prometieron esa foto que sigue sin llegar. A ver si tarda menos que el libro que te tengo que dar yo de la lucha. Entonces, y yo le debo, es muy curioso, se la debo a Castor una palabra que le robé hace muchísimo tiempo, porque cuando hablábamos esto de intentar desenmarañar la historia de todos los molineros y el se cruzaban, porque después, claro, se asimilían, a ver si yo no luché, pero que es que luego resulta que eran parientes. Y cuando yo les digo, a ver, que ayer me hablaron de uno, Mariano, el solitario de Barrio de Nuestra Señora. Decían, hostia, pues primo nuestro. En ese molino luché yo, por ese molino luché, porque ellos cuando iban a Barrio de Nuestra Señora, había cojo y luchaban. Claro, en realidad cuando decían de Barrio de Nuestra Señora, ellos es que luchaban por el molino de Barrio de Nuestra Señora. No luchaban por Barrio de Nuestra Señora, porque no era. Entonces cuando iban a apuntarse, decían, a ver, Emiliano Álvarez, ¿de dónde? Claro, si estaban en Mansilla y estaban con un pariente allí, o un barrio que iban y estaba Mariano, decían, por Mansilla, por el molino de Mansilla, por el molino de Barrio, por el molino y tal. Y bueno, luego al llevar eso al periódico decía que había luchado por Mansilla. Y eso el que lo contaba siempre era Elías. Decía, yo nunca luché por otro pueblo que no fuera Carvajosa. Pero bueno, por Molino sí. Dice, porque si voy a las salas, ¿qué hago yo allí defendiendo a Carvajosa entre 50 paisanos que ninguno es de la Sobarreva? Y luego a lo del periódico, tiré al molinero. Dice, hostia, tiró al de las salas. Ya, pero cuando se acuerdan, ellos sí sabían. Y entonces, al intentar desenmarañar toda aquella historia, pues me ponía a notar, a ver, los molineros, la primera salva, sí, porque fue el primer campeón provincial que fue molinero, el de Garraza, que ya era entonces muy mayor, los de Garraza, a ver, tu primo Mariano, de Barrio Nuestra Señora, a ver, tú, no sé qué, y yo empezaba a notar, y entonces decían, no sé, Francisco, que era uno descendientes de Garraza, de los que abrieron para la zona de Valdegaboy y tal.
y miraba a Castor y decía Castor, que ahí le robé la palabra y nunca la volvió a abandonar, decía Castor, esnortó otra vez. ¿Por qué? Porque había puesto en las alas a uno que no había pisado nunca. Esnortó, que había perdido el norte, miraba así la hoja y decía, esnortó otra vez. Hoja fuera ella. Bueno, pues yo estoy trabajando. Hostia, el débito es enorme, me podéis llamar las veces que queráis porque no pagaré la deuda que le tengo por esto. Al final, curiosamente, que luego se repiten también todos, que mejor me desenmarañó todas las historias, conocía a los de aquí, fue Pilar, la hermana del molinero de Garrafe, que vivía en el molino de la Roma, que sigue siendo de estas familias y siguen vinculados a la lucha leonesa. Florencio, el hijo de Florencio el molinero, pues Pilar, que iba a los corros, y Pilar sabía también, porque ella no luchaba, decía, a veces me decían a mí, y sabía que Pilar, la hermana de los otros molineros, y habían llegado a ser amigas por todo este mundillo de los molinos, que es una historia que a mí me encantaría contar, porque se cuenta mucho la historia de los molinos y de llegar a los molinos y tal, pero cómo a través de la lucha se descubre el inframundo de cómo eran las cosas. Para entender cómo eran los molinos, yo creo que no hay mejor camino que el de la lucha leonesa. Solo ese detalle, ese luchar por el molino de las alas, que era de tu primo, o por el molino de no sé qué, o cómo iban a ayudar al molinero y tal, porque resulta que habían llegado una vez, contaban ellos, que fueron a las alas, habían llegado de Palencia a toda aquella zona, había llegado trigo para regalar de una especie de ayuda del SEMPA, de un organismo de esos, y marchaban todos los molineros a moler en el molino de un primo o de un amigo o de no sé qué. Y siempre el molinero fue luchador, y se veía cómo el molinero iba, y se apuntaba por aquel molino, y me volvieron loco buscándolo. Pero es una historia preciosa, que habla un poco de una, dentro del mundo de la lucha, una solidaridad cierta. Y es curioso cómo, por ejemplo, ahora yo creo que ya está más documentado, pero un amigo común, Secundino Serrano, la primera noticia que tuvo de que la revolución del 34 en Asturias había tenido repercusión en León, le llegó por la lucha leonesa. Y le llegó por el molinero de Garrafe y por Tino. Y es que no vinieron los luchadores de la montaña porque los mineros habían cortado el tren de la FEBE, que entonces se ponía un tren para que bajaran todas a ver el provincial y a luchar o ya no sé qué, lo habían cortado más acá de Puntalmuey y no habían llegado todos los molineros de la montaña de Morgovejo, de Prior, de Puntalmuey, de Cistierna. Bueno, en Cistierna no hubo luchadores hasta hace 4 días, es otra historia curiosísima, pero todos aquellos no vinieron. Y añadía una pequeña noticia en deportes, y que además en León, a los pocos que habían podido venir de otro valle, les incautaron los autobuses, que aparecieron en Mérez. El autobús que habían incautado era el de Catalina García, la primera mujer que condujo autobús, y cuando ella contaba su historia, que yo para otro tema la pude conocer, pero al final todo se mezcla, cuando ella contaba su historia, contaba que el primer autobús que tuvo, en el 34, lo tuvo que ir a buscar a Mieres porque se lo habían incautado. Y cuando le dije al hijo, que también era conductor de autobús, ¿sería en octubre? Dijo, sí, era por San Froilán. Había bajado a San Froilán, no había bajado a San Froilán, había bajado al provincial. El provincial se celebraba entonces en las fiestas de San Froilán. La prensa, por supuesto, de la época no había publicado nada de la revolución ni de que la ciudad había amanecido con movimientos ni nada. No se sabía nada de que la revolución del 34 hubiera tenido importancia en León o hubiera tenido repercusión.
Y curiosamente, un suelto en deportes decía que el día de San Froilán, el 5 de octubre, que es cuando había empezado en Asturias, no bajaron los trenes porque los cortaron de camino y no se celebró el provincial aquel día, que luego fue toda la movida de atrasar el provincial, todo eso y tal. Pero la primera noticia llegaba por ahí. Entonces, yo por eso siempre defiendo que la historia de la lucha leonesa es la historia de esta provincia, ¿no? Y en la historia de esta provincia, en los años 30 o por ahí, no se puede escribir sin gente como los molineros de Carvajosa, que son el ejemplo de lo que era una familia de aquella época, de 9 hijos, 8, los que vivieron, de la unidad, la unión entre ellos, cómo trabajaban los molineros, la solidaridad familiar, la capacidad de movimiento de un molino de aquí a uno cerca de Riaño, a otro en Valderaruel, y eran además la gente, decía Castro, cuando decía yo, claro, de tirar sacos, ¿sabíais de la catrinada? Y decía Castro, no, de comer pan blanco teníamos fuerza. Es mucho más sencillo. Él explicaba la vida, no sé tal. Pues en fin, eso era lo que un poco os quería contar por encima, porque para no alargar tampoco demasiado, pero mi sensación es de que son unos personajes, mi sensación, no, mi convencimiento, tuve la suerte de hacer muchas horas con ellos, de que son absolutamente irrepetibles, ¿no? Porque además con el tiempo he comprobado que no hay mayor signo de inteligencia que el humor. Y lo de estos, sobre todo de los tres que yo traté, la de los tres, porque además Emiliano decía, Castro replicaba, y Elías cuando daba la sentencia a tomar por culo la bicicleta. Yo decía, Castro sentenció a Elías. Sentenció a Elías. Pues nada, eso, muchas gracias por dejarme estar aquí otra vez. Porque ya vamos tramitando la nacionalización de estos dos individuos en la Sobarriba, después de Colón, también lo merecen. San José de Bicicleta, que decía Paul, ahora que tanto se invoca sostenibilidad y acabar con el consumo y buscar, son un ejemplo, ellos eran un ejemplo de eso. Una de las notas de las que reíamos con ellos era aquella de cómo iban al Corro de Boñar dos con una bicicleta, pero no dos en la misma, sino que uno iba 1 kilómetro, tiraba la bicicleta en la cuneta, venía el otro, la cogía y alcanzaba, y así llegaban a Boñar. Y iban y ganaban, y les daban de premio 100 pesetas. Y le decía uno al otro, hermano, ¿qué hacemos con las 100 pesetas? Dice, pues 89,92 de pan, de vino, y lo otro de pan. Dice, ¿dónde cojones vas con tanto pan? Pues yo creo que esa parte del documental, os insisto que intentaremos por todas las vías conseguir ese material, recuperarlo, porque forma parte de nuestra historia. Full lo ha dicho, es un clásico de la gente que habla de estas cosas en niveles académicos, que la historia es el conjunto de las pequeñas historias. Y las pequeñas historias nuestras son las que hacen esa historia grande, ¿no? Pues la de ellos ha hecho nuestra historia grande. Y yo creo que esa despedida que hacían ellos, ese brindis que hacían ellos, es el que mejor podemos utilizar ahora para decir adiós también, para decirles hasta pronto a ellos, y que no nos olvidemos nunca de que ellos han hecho parte de lo que es la Sobarriba. Lo ha hecho cada uno de los que se ha agarrado un cinto. Tenemos aquí, decía Paul, pues la alegría de que ahí está Trasaldi, la tristeza de haber perdido a Jorge. No lo hemos perdido, estamos obligados a que Jorge no lo perdamos, estamos obligados a que siga con nosotros. Y el club, por ahí tenemos a responsables del club y de la escuela, que son los que mantienen la lucha de los dos clubes y las dos escuelas que mantienen, o la escuela de Valdepeñas y la municipal de Valdepeñas, que mantienen 2 clubes. Es una obligación con nuestros paisanos, es una obligación con nuestra tierra y es una obligación con la lucha. Vamos a despedirnos, si queréis, con ese brindis otra vez. Agradeceros a todos el haber estado aquí, agradeceros especialmente a la familia, a quienes
seguís manteniendo viva la llama de los molineros y que eso, que no se nos olviden, que después si alguno no se nos aparece y nos da el chivatazo desde arriba, nos lo decís vosotros, oye, que toca y que no nos perdamos la oportunidad de reencontrarnos. Para hacer una frase que significa bien cómo lo da tomar contra la bicicleta, dice, un día estaba levantándose para marchar, Castro andaba allí, la cacha, no sé qué y tal, digo, ¿marcháis? Y Elías seguía sentado, dice Castro, sí, marcharemos, y dice Elías, ya, a mí me gustaría haber visto una carrilada. Yo tenía la fuerza como un burro, y esto igual. Teníamos mucha fuerza. Yo levantaba 119 kilos desde el suelo al hombro. 135 levantamos aquí. 135 levantamos aquí. ¿100? 35. Sí, pero levantaba cogidas cuestas. Levantaba así del suelo. Sí, la rodilla, un saco de la T Argentina de Villarbuena, ahí. Tenemos una fuerza horrorosa, luchábamos mucho por eso, teníamos mucha fuerza. Sí. Que hay que querer eso. Hay que hermanos, que la vida es breve, pensar en la muerte es un desatino. Venga, fúmale candela. Oye, que no hay más vino que eso, ¿eh? Bueno, no hay vino que eso. Está yo ahí. ¿Trajiste tú una botella? Sí, la tengo ahí en el coche de esta señora. Me cago y ya es listo este. Bueno, fue siempre así, listo. Lo de él, por si acaso, eso sobra para él. Pues este es un vino muy bueno, ¿eh?